Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Hoy estamos a sábado 8 de noviembre. Hoy es el cumpleaños, hubiese sido el cumpleaños de mi señor padre, 8 de noviembre, así que saludo a Quiquito, Enrique, Yanis, Delgado hasta el infinito. Y bueno, arrancamos compañeros, pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. eh, Cada vez más compleja la tarea, pero Sí, nosotros hasta la muerte en esto, en ello. Hay que vivir, la verdad que hemos tenido nosotros la oportunidad, y esto hago aquí, le comparto a nuestros oyentes, tremenda experiencia de vida en lo que llevamos de medio siglo. Bueno, Toño ya va llegando de los 60, Ya lo llegó a pasé, los tengo 60, Se lo está adelantando pero, 61 años, 61 tengo ya. pero en este medio siglo de vida que tenemos, ahora se ve más joven que a los 50. Sí, Imagínate sí, sí, tú. sí, ¿No? sí, en sí. serio, en No, serio. pero fíjate que yo voy a decir algo de Toño, que Toño, Negación de yo la no lo negación, pero veo, tiene un límite. yo no le veo yo veo que la edad le ha pasado como por encima así, ¡fuf! O sea, lo esquiva. Pero Él tiene mira, como un estilo de que él no se le nota la edad. mira, esa es una conclusión sencilla, puritita tecnología. Puritita tecnología. No, pero mire, más allá de esto, la verdad que un día como hoy, estamos terminando este 25 programa 45 de este año, récord lo que hemos hecho en Pregonando Ideas nosotros cuatro. Yo la verdad que nos felicitamos, los felicito porque el movimiento social, a pesar de las situaciones en las que nos encontramos con este gobierno que ha definido una estrategia de violencia y de destrucción de las formas de organización de la vida en sociedad, nosotros tenemos claro cuál es nuestro rol, que tenemos que hacer desde cada uno de nuestros espacios. Y como les decía, en este medio siglo que nosotros llevamos, hemos vivido tan intensamente que la verdad que, bueno, lo que nos resta es un tantito menos. No sé, hablábamos antes de entrar al programa de las realidades de cómo entendemos la historia en Occidente y en Oriente, y que la antigüedad de Occidente no se compara con la antigüedad de Oriente, pero en lo absoluto, ni en tiempo, ni en modo, ni en forma. Y bueno, esas son las perspectivas de la historia que realmente estamos obligados y obligadas como a contrastar, ¿no? A hacer la reflexión que corresponde. Entonces, hoy arrancamos como cada programa con los hechos que en nuestro entorno regional, en nuestro continente y más allá del continente, gravitan y que sin duda nos afectan en distintos niveles a la realidad política panameña. Y bueno, yo creo que debemos arrancar por ese fenómeno de lo que ha ocurrido en la elección, algunos cargos a gobernadores, alcaldes, no sé qué, en algunos estados de los Estados Unidos, o creo que en la mayoría de los Estados Unidos. Y, hombre, saltan para el análisis hoy algunos fenómenos, como es el caso del nuevo alcalde de Nueva York, ¿no? Entonces, arrancamos por ahí. No sé si vas tú, Jorge, y luego Alberto, ¿les parece? Bienvenidos, compañeros. Listo, bueno. Saludos, compañera. Saludos, compañero. Alberto, Antonio, Rebeca. Bueno, efectivamente, la noticia, una de las noticias estelares de esta semana ha sido el triunfo de este alcalde de la socialdemocracia de izquierda institucional, para decir las cosas en sus parámetros ideológicos correctos, en la alcaldía de Nueva York. El compañero Antonio durante la semana envió un video de 3 minutos haciendo un análisis muy sucinto y a la vez bastante, digamos que idóneo en relación a al proceso electoral para la alcaldía de Nueva York. Tengo que reconocer que me conecté de manera un poco tardía a esas elecciones, en medio de tantas tribulaciones que hay a nivel nacional y sobre todo a nivel regional
Y efectivamente el triunfo de Mambani, de origen musulmán, un hombre joven, pensamiento de izquierda, no será, digamos que marxista revolucionario, sin embargo es un socialista de izquierda, socialdemocrático, que plantea alejarse de la política neoliberal e implementar una política de intervención eh, de la administración pública en los asuntos económicos y sociales del distrito de Nueva York, que es uno de los más importantes del mundo. Y al mismo tiempo, en materia de relaciones internacionales, Mambani plantea la solidaridad con el pueblo palestino, rechaza la política belicista de Donald Trump a nivel de América Latina y a nivel internacional, y se ha pronunciado inclusive como simpatizante de algunos gobiernos de América Latina, entre ellos el de Claudia Sheinbaum de México. Llegó a decir que incluso el gobierno de Claudia Sheinbaum de la Cuarta Transformación era una inspiración para los sectores progresistas de Nueva York y de Estados Unidos a nivel más general. ¿Esto qué significa? Tiene una implicación que va más allá del propio candidato y de la propia elección. En particular, lo que viene a reflejar son las hondas contradicciones que hay dentro del Partido Demócrata, dentro del sistema político norteamericano, el llamado establishment, y a nivel más global de la sociedad norteamericana, las contradicciones sociales, políticas, ideológicas que se han ido efectivamente polarizando. Dentro del Partido Demócrata, que es uno de los partidos pilares del sistema imperial norteamericano, hay una contradicción entre los sectores tradicionales que controlan el Partido Demócrata, financiado por la Fundación Soros y la burguesía multimillonaria financiera de Wall Street, y sectores provenientes de movimientos sociales y de posiciones eh, a la izquierda del espectro político norteamericano, que hayan en el espacio electoral del Partido Demócrata un canal para poder desarrollar aspiraciones y posicionamiento político y enfrentar a las distintas fuerzas del fascismo norteamericano, que se expresa en cada uno de los campos del debate social, igual que la izquierda. Hablamos del tema LGTB, hablamos de la multiculturalidad, hablamos de el apoyo a los inmigrantes. Todos estos temas efectivamente son atacados de manera virulenta por los grupos de la ultraderecha norteamericana eh, fascista, que se vincula más bien al Partido Republicano. ¿Sí? Sin embargo, es importante señalar esta situación de bipartidismo en el sistema electoral norteamericano, dentro del cual se está generando contradicción como reflejo de las más colosales contradicciones de clase que existen a nivel de Estados Unidos. Igual dentro del Partido Republicano también hay contradicción. Hay sectores del Partido Republicano que se han visto desplazados por el populismo derechista de Donald Trump, el denominado movimiento MAGA. Inclusive una de las propuestas del Make America Great Again fue sustraer a Estados Unidos a nivel de la geopolítica de todas las guerras. Sin embargo, vemos ahora cómo Estados Unidos se involucra bajo la presidencia de Donald Trump en una potencial situación bélica en el Caribe frente a las costas de Colombia y de Venezuela, en una clara postura de agresión y de amenaza invasora hacia la República Bolivariana de Venezuela e inclusive países vecinos. Ya hemos visto cómo en los bombardeos han muerto
personas no solamente de nacionalidad bolivariana, venezolana, sino también colombiana, trinitense, por ejemplo. Vimos que en días recientes hubo un bombardeo también a otra nave en aguas internacionales en el Pacífico frente a las costas de México, de tal manera que es una situación de agresión no solamente contra Venezuela, sino contra la región. Y eso representa para sectores de MAGA y del Partido Republicano una contradicción, porque se habló de que Estados Unidos iba a acabar con las guerras. Pero eso tiene una explicación en la historia. Por lo general, la ultraderecha norteamericana, cuando habla de sustraerse de las guerras, se refiere a conflictos de alta dimensión que se desarrollan en otros continentes. Esos llamados sectores aislacionistas realmente no es que planteen que Estados Unidos renuncie a su condición imperial, sino que más bien tienen un concepto en función del cual en el reparto del poder del pastel a nivel mundial, ellos consideran que el hemisferio occidental y especialmente el continente americano, en razón de la doctrina del destino manifiesto y la doctrina Monroe, son, Es su eh, territorio, pues. son exactamente, Sí, son es su territorios territorio. para la expansión natural de los intereses y de la cultura Y de ellos a Estados eso no le Unidos llaman de guerra Norteamérica. como tal, o sea, eso es más que todo es Y a eso ellos no le llaman guerra porque ellos no le también llaman eso. Petit habría que señalar lo siguiente, que a lo largo del siglo XX, haciendo la salvedad de Nicaragua, en donde Estados Unidos sí se introdujo en una situación de prolongado conflicto de manera directa, las fuerzas norteamericanas no han estado involucradas en una situación de conflicto militar de manera prolongada. Han intervenido militarmente, han invadido países sumamente débiles que no han estado en la Vaya. capacidad militar y política de ofrecer una resistencia prolongada. Sin embargo, y en los casos anteriores podemos mencionar Grenada en el 83, Panamá en el 89 y cómo han incentivado golpes de Estado a lo largo de América Latina y han actuado a través de los ejércitos locales que actúan como ejércitos criollos de ocupación. Pero en esta ocasión, ante la posibilidad de una inminente acción militar contra Venezuela, sí existe la posibilidad de una auténtica guerra entre un pueblo latinoamericano, un Estado de América Latina y el Estado norteamericano y el Comando Sur. Una acción militar contra Venezuela, una invasión a Venezuela, sea cual sea la modalidad, sí va a significar la posibilidad potencial de una confrontación bélica en donde no solamente el ejército venezolano se va a ver involucrado, sino también millones de milicianos que van a defender la soberanía y la independencia nacional. Puede ser una especie de Vietnam latinoamericano. Sí, eso no va a ser En el fácil con la invasión a Panamá. para nada, en el caso de El Salvador y en Nicaragua, ellos intervenían de manera indirecta a través de las fuerzas de la contra, en el caso nicaragüense, y a través del ejército y la derecha salvadoreña. Pero en este caso están amenazando directamente a Venezuela con un ataque y la posibilidad incluso de una invasión limitada que puedan ir ampliando en la medida en que vayan garantizando un perímetro en la ciudad de Caracas, lo cual tampoco definitivamente va a ser fácil. Esas imágenes que vimos en Río de Janeiro serían ínfimas al lado de lo que podría pasar en los barrios de Caracas y en las ciudades venezolanas. Aparte de que, como dijo Chávez una vez, bastante selva hay ahí, bastante monte hay ahí. Bueno, yo Eh, quiero aportar algo en este punto. Mira, es que cualquier planteamiento militar, aunque parezca sencillo, una operación con Venezuela, en realidad Estados Unidos no puede plantearse un acto militar aislado, porque ya incorporó a Colombia en el problema, porque ya tiene el claro, problema de controlar rápidamente el tema del triángulo de litio, tanto en Ecuador como en Bolivia y Chile, dado que ya en el último acuerdo que hizo con China, en la última conversación, pues China le dio, te voy a dar el periodo de un año, o sea, durante ese año, pero es obvio que después de ese año, China va a empezar a apretar nuevamente el tema de los metales raros, de la tierra rara, y están aquí donde tenemos, donde Estados Unidos puede,
obtener nuevamente, cuando hablamos de que Estados Unidos se tiene que apropiar nuevamente de su espacio de influencia, que es lo que quiere hacer, lo va a tener que hacer con una gran fuerza. O sea, lo que haga Ujú. enfocado solo a Venezuela no va a quedar solo en Venezuela. No va a quedar en Venezuela, Inmediatamente, van. un momento va a ser va a tener una respuesta expansiva, va a tener que actuar expansivamente, Va a ¿no? ser inevitable una prolongación Y, del conflicto desde el punto de vista territorial, por ejemplo, a Colombia. Claro. Es No, imposible, un eso país es que ha inevitable, tenido así es. una historia de lucha guerrillera de hace 50 o 60 ¿cuándo, años, Imagínate, Colombia cuándo tiene elecciones nuevamente? Colombia cuándo tiene en elecciones el el nuevamente. próximo 26, año, el próximo año. correcto, el próximo año. Miren, Por hay eso, un hay elementos en el escenario del conflicto que pretende Estados Unidos, en la agresión de Estados Unidos a Venezuela y de paso a Colombia, bueno, y a toda la región del Caribe. Ojo, todos estamos en el filo de la agresión, bueno, en el epicentro de la agresión, incluyendo a Panamá también. Em, Ujú, pero hay factores internos en los Estados Unidos que, bueno, por ahí arrancamos esta parte internacional con la llegada de este nuevo alcalde a Nueva York, que no es cualquier cosa, que habría que ver cuáles contradicciones van a surgir a partir de esta llegada de esta persona que no pertenece, no corresponde a esta visión guerrerita que tiene en este momento el sector de la extrema de Donald Trump bueno, y ahí que yo te además quería, se ve, espérate, y que además se ve conjugado con otras reacciones. Miren, por ejemplo, la señora Pelosi puso su renuncia al cargo allá ¿no? En el Congreso y miren la respuesta de Trump. Dijo, qué bueno que se va. Pero eso no es tan sencillo como que qué bueno que se va, es las implicaciones detrás de ello. Hay contradicciones en los sectores, no solamente entre partidos demócratas y republicanos, sino en distintos sectores de la Es que sociedad como reflejo, estadounidense. Rebeca, antes de que hable Méndez, y le doy la palabra a Méndez de paso, como reflejo de la polarización y agudización de las contradicciones, en cada extremo van surgiendo fuerzas, digamos que en alguna medida no tradicionales, ¿no? Lo cual no significa Ajá. que no están vinculados a sectores tradicionales de poder, sino la forma como se presentan desde el punto de vista del establishment político. De tal manera que en la derecha norteamericana aparece el fenómeno de Trump, en su momento el fenómeno de Ross Perot, si recordamos en los años 90, que fue una especie de tercer candidato, y en el caso del Partido Demócrata empiezan a surgir estas expresiones radicales desde el punto de vista de la institucionalidad política norteamericana, como Bernie Sanders, la congresista Ocasio en el caso del Correcto, Bronx, y correcto. ahora el alcalde de Nueva York, el alcalde electo Manbani, que plantea una agenda completamente antagónica a la narrativa y al discurso de Donald Trump. Plantea una confrontación directa con la presidencia de Estados Unidos y la militarización de las ciudades norteamericanas. Lo que sucedió hace unos años cuando la masa fascista, inspirada y aupada por Donald Trump, atacó el Capitolio. No sabemos qué falló ahí, pero todo indica que existía una intentona, un push de tipo político militar. Son Eso situaciones para mí fue como un experimento también, en cierta medida, también, ese son golpe ahí. situaciones que están y que tienen rebote en el resto de América porque lo imitó Bolsonaro. Espérate. Eso que pasó en Río de Janeiro, eso está inspirado en las posiciones de Mire, Bukele y Ahora, Donald Trump, Jorge, antes de darle la palabra a Toño, que Toño tiene algo interesante que decir y quizá a por lo mejor esto le supuesto. ayuda al análisis. El tema es que Mandani no es el único que ganó en las condiciones en que ganó. Ahí hay varios, estuve leyendo que habían varios candidatos de corrientes diversas que llegaron a ganar la elección. Una de ellas, por ejemplo, la señora, no recuerdo el nombre, por aquí la tengo apuntada, déjame ver si la encuentro, la señora Hashmi. Ujú. Ella era senadora y se convierte en la primera mujer musulmana estadounidense elegida para un cargo estatal. O sea, imagínate el nivel de contradicciones, sí. de contradicción que se dio en esta elección en particular.
Y hablaba Bueno, yo con unas amistades que me cuestionaban y me decían, di que, "Hey, Petit, pero cómo fue eso que Mandani gana las elecciones siendo musulmán, socialista, etcétera, etcétera, en Nueva York, si Nueva York fue el epicentro del 9/11? ¿Será que los neoyorquinos tienen memoria corta? Yo dije que no. El problema no es la memoria, el problema es que Nueva York y otros estados como Virginia y otros estados de los Estados Unidos se encuentran sumergidos en una situación compleja, en índice de pobreza, el tema del desempleo, el problema de la vivienda en Nueva York, que es bien grave, gravísimo. En ciudades como Pittsburgh, por ejemplo, también una bien grave la situación de vivienda. Obviamente el discurso contradictorio al plan Trump iba a ganar espacio. Eso es lógico. Amén del asunto de un poco el tema de las migraciones o de los migrantes, que obviamente pues están contra los planes de expulsión que Trump tiene abiertamente. No sé si ustedes recuerdan, y con esto termino para darle paso a Antonio, no sé si recuerdan hace como 2 semanas atrás, 2 o 3 semanas, no recuerdo la cantidad de tiempo, pero sí recuerdo un discurso de Trump cuando dijo que él se preparaba para un combate o una guerra a lo interno de su país. ¿Se recuerdan eso? Bueno, Claro. ahora explotó esta situación y obviamente pues da luces de que hay una contradicción interna bien profunda. Tengo algo más que decir, pero voy a dar el paso a Antonio para que pues nos ilustre en función de lo que tiene que decirnos acá. Saludos, Antonio. Saludos, sí. Mira, bueno, no voy a hablar en largo, pero yo creo que todo nos lleva al siguiente punto. Y es que ese cierre de 1 mes y 10 días, creo, o sea, son 38 días, pero creo que tiene el cierre del gobierno norteamericano, que ha afectado a los Sí, productores, pero de una manera sí, impresionante, sí. y en estados tan poderosos como California, que ha afectado a Texas, que ha afectado a los estados en el cual los problemas sociales que resolvían los fondos federales, vaya, estados como Maine, no era, se han generado verdaderas contradicciones, pero la pregunta es la que se hace un investigador, bueno, pero ¿y por qué no camina la propuesta de Trump en el Senado? ¿Por qué no camina? Si supuestamente él tenía un control absoluto cuando ganó las elecciones, ganó las dos cámaras. ¿Qué ha pasado? Que sin embargo no puede hacer valer su voluntad. Entonces ahí es donde tenemos que hablar de los dos problemas que tienen los dos partidos en general. Primero, el demócrata no voy a dedicar tiempo porque vaya, el demócrata es obvio que lo que tiene es un problema de liderazgo. Tiene insumos para pelear porque son las políticas demócratas las que más han siendo cuestionadas por la política de Trump. Así que él, en los estados en que gobierne, el Partido Demócrata es el que tendría que tener mayores argumentos para levantar banderas. Sin embargo, parece que esa no confianza que se presentó en las elecciones de los Estados Unidos que le dieron el voto a Trump parece que todavía incide en la confianza que se le tiene al resto de la estructura demócrata en el resto del país, de tal manera que ellos no han podido levantar un discurso. O sea, lo han podido levantar, lo podrán mencionar, pero no han podido generar, han tenido que hacer otro tipo de organizaciones como la nuestra, pues, de la sociedad civil, las que han movido la sociedad. Por otro lado, el Partido Republicano, vaya, se ha fragmentado también, se ha fragmentado. O sea, la fortaleza que tenían los republicanos, hay duda dentro de ese. Vaya, lo voy a plantear así. En el corto plazo, no hay nada que indique que se va a lograr el acuerdo para que funcione el gobierno de los Estados Unidos. En el corto plazo, solamente hay de aquí a antes del 16, lo digo como, bueno, a partir de ciertas variables que estamos manejando, cualquier acuerdo sería después del 16 de noviembre. Todavía, según los conteos que se hacen de cómo cambia la intención de voto, de apoyo entre de los senadores, parece ser que apenas Trump, para su política, apenas tiene el 32% del consenso en la Cámara, en el Senado. Entonces, eso quiere decir que él está lejos de tener la mayoría que quiera hacer y aplicar la política de él. Pero eso incluye las propias fuerzas republicanas. Es decir, que el tipo está trancado. Jorge, tienes el micrófono apagado.
Digo frente que a eso. abonando a lo que dice Méndez, cuando se dio ahora recientemente, hace unos 2 días, la votación en el Senado para, impedir una resolución que iba a prohibir las acciones militares de Trump sin una discusión parlamentaria previamente, la misma fue derrotada, pero por muy poco, 51-49 apenas. Digo, abonando a lo que dice. Bueno, y para allá se diga, qué Sí, bueno que lo está dice, dividido, la verdad. porque, no, no, pero precisamente ahí, qué bueno que hizo esa introducción, porque ahí yo me iba a desplazar a la política exterior de Trump, a lo cual se convierte como un obstáculo ese problema que él tiene en el Senado. No. Por ejemplo, si él viene con una medida dura hacia Venezuela, o sea, más dura de lo que está haciendo, porque yo creo que él está dando pasos agigantadísimos, ya ni siquiera dentro del panorama de la diplomacia. Acuérdate que las relaciones internacionales están así, yo lo pongo como si fuera una regla, ¿no? Aquí tienes la guerra irreconciliable que está muy lejos de un acuerdo, etcétera. Y en este otro extremo tienes a los amigos, a los superaliados, ¿no? Así como, bueno, son varios países todavía los Estados Unidos, ¿no? En el medio hay muchas posiciones diferentes, distantes. Bien, Estados Unidos en este momento está actuando ya al margen de cualquiera, imagínate que la línea está de la mitad todo lo que es negociación está fuera de todo lo que es conversación, todo lo que son acuerdos internacionales, estamos en el sector belicista de las relaciones internacionales, lo cual significa, independientemente de lo que está pasando en el resto del mundo, aquí en las Antillas, me explico, son movimientos de guerra, ¿no? Pero esos movimientos de guerra, por eso es que se dio la discusión de la que está hablando Jorge, porque es obvio que el presidente está tratando de conseguir o necesita conseguir el apoyo para la acción bélica en esos lugares. Entonces ahí tiene la misma tranca que le impide que haga su política en en la rehabilitación del gobierno, del funcionamiento del gobierno federal, la puede tener para iniciar una guerra a la cual no tiene permiso. Ese tipo de movimientos donde ya se fragmenta el Senado, los congresos, Ujú. son movimientos que generan guerras civiles. Son movimientos que donde se retiran los poderes, porque dice yo no soy poder. El presidente ya está pasando por encima de mí, mi presencia aquí, me voy a mi estado. Allá compirá a aplicar mi posición y con la gente que también se opone al gobierno y así se empiezan toda guerra civil tiene una historia bastante Se levanta la resistencia por sectores hasta que se convierte en algo más, más más ancho, general. claro. Y si estudia la guerra civil de los Estados Unidos o cualquier otra, pero la de Estados Unidos nos sirve mucho, te das cuenta cómo fue eso. Fue un proceso desde 1956, por ahí ya había de los 40, ese tipo de posiciones de 1840, estoy hablando, ¿no? 40 y tanto. Pero después, en la década del 50, la discusión se va haciendo válida hasta que se da la ruptura. Entonces yo, que no soy anuente a discutir esa factibilidad de que Estados Unidos se divida y hay una guerra civil, eso para mí todavía está bastante lejos, pero el que el presidente, el que da paso en el deshilamiento de su propia sociedad. O sea, si él expone al ejército norteamericano, gasta plata afuera, Ujú. más plata de la que ya ha gastado, me explico, porque eso implica si tú declaras una guerra, hasta que tú no tomas posesión de los recursos que tú quieres y todo lo demás, la guerra no te sirve de nada y hay que ver la resistencia de las que habla Jorge, porque ellos tienen que ocupar, Claro. ¿no? Entonces, él expone, nuevamente hace más álgido el debate dentro del Congreso, del cual, por lo menos frente a ciertas cosas, ha perdido. Al principio pasó todas sus. Y con todo, y que la mayoría que está en el Congreso son republicanos. Bueno, a eso es lo que Sí, me refiero. Es su propia gente la que O lo sea, está que su bloqueando. O sea, propia, o ese sea, control que él tenía sobre los republicanos, hoy día es está importante bastante que la gente cuestionado. que escucha este programa tenga claro eso. Los republicanos tienen mayoría en el Congreso y aún así se encuentra la situación en que se encuentra en este momento la discusión en el tema del Congreso, en el gobierno de Trump y las profundas contradicciones que se han dado hasta este momento. O sea, es Esa importante es que una la buena gente síntesis. reconozca eso y que lo sepan. Por Ahora, eso Esa lo es una pasa buena que importante los, es síntesis. los propios, miren, Si es gente, los, así, pero en los propios paralelo a esto que conflictos, estamos hablando de estas elecciones a alcaldía, etcétera, y cómo se están dando las contradicciones en los distintos poderes en los Estados Unidos, en paralelo.
tienen otros escenarios. O sea, Donald Trump tiene otros escenarios complicados. Por ejemplo, ahorita creo que está reunido con el presidente, o ayer está reunido con el presidente de Hungría y él mismo le dijo, mira, yo voy a hablar contigo, pero para que terminemos la guerra en Ucrania. ¿Ya? El objetivo 1, 2 y 3 de esa reunión es esa y no sé en qué Y terminará. creo Creo que que es Hungría hoy, fue si no uno me de los votos equivoco. que se actuó en el tema de la inclusión de Ucrania en la Unión Europea. Ujú. Sí, pero ese Correcto. presidente de Hungría cero interés con Ucrania, ¿no? Entonces, si ha sentado, ya sientan esos sectores de Europa a Trump y no es al revés. Trump no lo Ujú. sienta a ellos, no sé si me explico. Están pendientes. Mira, Trump, te voy a decir algo. Mira, algo que he visto en las últimas 2 o 3 semanas. Trump se la ha pasado apagando fuego por todos lados. Cuando la primera ministra de Japón fue electa, inmediatamente, bueno, la llamada diplomática que se da, felicitándolo y demás, inmediatamente la preparación para una reunión asiática Una en visita, donde él sí. participó, inmediatamente hizo el lobby para poder reunirse con el presidente con el alto gobernante chino, conociendo que China se encontraba en esa semana, justamente antes de esa semana, el Partido Comunista Chino se estaba sentado planificando su plan quinquenal, que creo que ya todos ustedes lo conocen, por ahí lo compartimos Sí. un plan bastante largo y extenso, que creo que otro día hablamos sobre ese plan. Valdría la pena discutirlo. Valdría la pena discutirlo. Exactamente. Sí. Y se relogró, recuerden que semanas antes Trump y el gobierno de Estados Unidos había aplicado sanciones económicas o, perdón, subidas de aranceles, perdón, a productos chinos, y obligó inmediatamente la reunión con el presidente de China. Entonces, todo ese asunto es parte de ir tratando de apagando fuego en todas las regiones que él pueda apagar fuego. Ahora la reunión con el presidente de Hungría, que Hungría votó, creo que se actuó, votó en contra, algo así, contra la inclusión En contra, sí. de Pero Ucrania yo en la quería Unión decir algo con Europea. respecto a lo que dijo Alberto. Quería decir algo con respecto a lo que está diciendo como seguimiento a lo que estamos hablando. Precisamente esa pérdida de apoyo de los republicanos no es por gusto. Exacto. No es por gusto que no la recupera. Vaya, alguien tendría que decir no solamente que está perdiendo apoyo, sino a qué velocidad y por qué todavía le es tan difícil lograr la apertura del gobierno teniendo supuestamente el control, pero que se ve que ya no, y que los cálculos, según las encuestas y todo, dice que nada más tiene el 32% del apoyo, pero voy a lo otro. Es que Estados Unidos cada vez da más muestras. Mira, De Trump acaba de desesperación. vender como un triunfo la conversación que tuvo con Xi Jinping. Salió, hizo la propaganda y rápidamente salieron los medios del mundo, y no sé cuántos en Estados Unidos y no sé cuántos en Canadá, porque ahora sí, yo estoy más convencido que nunca que a esa gente esas noticias no se la pasan. Y en todo el mundo la gente coincidió que es la primera vez que Estados Unidos ha derrotado así en una mesa a ese nivel. La derrota que le dio Xi Jinping utilizando el arma, el comodín de la tierra rara, ha sido impresionante. Trump salió vendiendo que fue una gran conversación, salimos ganando y sale diciendo, vaya, nos van a seguir comprando soya. Imagínate, reivindicando el consumo chino de un producto agrícola. Tú sabes que en la agricultura, por más valioso que sean esos sembradíos, porque generen millón, vaya, pero sigue siendo, está negociando sobre un producto agrícola. Eso es. Bueno, si tratamos de encontrarle a eso un carácter de estrategia, Alberto, Rebeca, Toño, tendríamos que especular un poco de manera razonada y fundamentada en la historia también. No son especulaciones mágicas o fantásticas, en la posibilidad de que Donald Trump, a través de su método así aparentemente y en cierta medida, en efecto caótico desde el punto de vista de las formas políticas, está tratando de definir al mundo en zonas de influencia, Así es. como parte de las grandes potencias, a partir de la imposición de la fuerza bruta, y eso parte entonces de resquebrajar el ordenamiento jurídico internacional, que en su momento le funcionó
a Estados Unidos de manera bipartidista, cabe señalar, pero que todo indica que ahora no le funciona para poder adaptarse a la situación del mundo multilateral en desarrollo y tratar de, digamos, blindar hasta donde pueda su proceso de declive centenario, ¿no? Y Claro. estas reuniones con Putin en Alaska, que tiene todo un significado simbológico. Alaska a comienzo del siglo XX todavía era, y finales del XIX era de Rusia. O sea, que si Rusia no hubiera vendido Alaska, Rusia fuera parte de la OEA. Bueno, y ese fue uno de los motivos también de la revolución de 1905 y lo que sucedió en 1917, ¿no? La venta del territorio de Alaska a Estados Unidos. Entonces pareciera, y ahora con esta reunión con Xi Jinping, que intenta definir al mundo en base a una negociación de tres grandes potencias, o, o trata de dividir a una de la otra abordando a las dos, Por lo cual lo separado. tiene que hacer de manera lo cual lo tiene que hacer de manera muy sutil, porque no puede actuar de manera tan drástica como lo hizo en la década del 70, Y como si los otros visitando a no lo Mao. entendieran, como si Rusia y China no Exactamente, lo entendieran y no saben que jugar juntos así acaba mismo más es. rápido. Es una En aquel ingenuidad. momento, en la década del 70, había una clara y abismal contradicción política mundial entre Pekín y Moscú, Claro, Así es. claro. que históricamente han sido estados y países que han tenido contradicciones limítrofes, y más allá de eso, en aquel momento se disputaban la hegemonía de la correlación de fuerzas comunistas y socialistas a nivel Así internacional. es. Bueno, en Así este es. momento no estamos en ese escenario. No significa eso que Rusia no tenga sus propios intereses y que China no los tenga, Claro. pero se aprende de la historia y se sabe que Estados Unidos se alzó vencedor de la Guerra Fría en la década de los 90, aprovechando y explotando esa división a su Esa máximo nivel. contradicción, ajá, correcto. Bueno, y Exactamente. ambos Así están de es. acuerdo en Escuela algo. tienen, escuela Am- tienen. Ambos están de acuerdo en algo. A Saben ver, cómo hacerlo. si revisamos cómo Estados Unidos trata, porque yo creo que es verdad, es obvio, no trata de dividirlo, pero ellos saben por qué están unidos, pero ambos tienen algo en común y no lo van a soltar. Que la única manera de bajar a Estados Unidos, de bajarlo, o sea, bajar el nivel, es destruyendo, no de la noche a la mañana, sino de una manera progresiva. Porque si fuera de la noche a la mañana, sería un caos hasta para China y hasta para Rusia. Destruir el Por dólar, supuesto. destruir el Claro. sistema monetario. Entonces, eso une a llevar el sistema monetario de los Estados Unidos, doblegarlo. Hace un par de lustros, Estados Unidos tenía el 70% de las reservas internacionales de monetaria mundial. Lo que se utilizaba era el dólar, ahora el 58%. Entonces, ambos saben que la estrategia es destruir el dólar. Ya hay países que no utilizan el dólar como, y ellos están trabajando en eso, y su negocio Claro. con Arabia Saudita. El año Es pasado, que el 29 se de junio del año trata de pasado, Estados distintos Unidos escenarios. Toño acaba de perdió. incorporar uno importante. Ese de la economía, cómo se está manejando la economía global. Y tenemos que decirlo aquí, la verdad que la Mira, desdolarización sigue su curso, sigue su marcha en paralelo con desde estas cuándo no estrategias que tú escuchamos estás planteando, ¿no? desde cuándo no escuchamos a Trump hablando de Taiwán. Ojo, y está Exacto, tratando de y así apagarle, ya lo Exactamente. dejó. está Tiene Exacto. tratando de rato. apagarle, está tratando de apagarle el fuego a Putin en Ucrania en su favor. Entonces, Exacto. evidentemente son mensajes, pero en cambio afianza la perspectiva militar en América. O sea, es evidente que está intentando mandar un mensaje en función Recuperar del su cual patio trasero. entre ellos tienen que dividirse el mundo. No, no faltará quien pueda opinar también con algún nivel de especulación razonada que a China le puede caer muy bien ese esquema porque le facilita la Pero asunción de bueno, Taiwán, y ujú, que a Rusia le puede ayudar ese esquema en la medida en que En el asunto eso Ucrania. debilite el avance de la OTAN en Ucrania y Europa del Este. correcto. Pero tampoco estas potencias pueden efectivamente caer del todo en una estrategia de esa naturaleza, porque el mundo multilateral es indetenible. No, Eh, ellos no están en ese planteamiento es de dividir el indetenible mundo. y parte de Ese la es el fracaso de los sustentación, políticos. Ah.
parte de la sustentación política y hasta ideológica de esos poderes en el ejercicio del control del Estado en Pekín y en Moscú pasa por el desafío al hegemonismo norteamericano, Claro, no por el entendimiento complaciente con la política de exacto. Trump. Y eso explica por qué razón Putin y la vocera del Ejecutivo ruso se tuvo que pronunciar frente a la situación de Venezuela. Claro. Es más, recientemente llegó un avión de carga de presuntamente Rusia. con Sí, pertrechos militares de alto poder para reforzar Venezuela en contra de esta agresión que está viviendo por parte de Estados Unidos de Norteamérica. Vemos como, por ejemplo, Donald Trump aguanta el envío de Tomahawks a Ucrania, que es una petición que a grito la hace Zelensky y la OTAN, porque él está intentando adaptar el declive estratégico de Estados Unidos a una especie de negociación, dividiéndose el mundo. O sea, es la estrategia de él, no digo que es la De él, estrategia de los demás. exacto. Había un plan de una reunión entre Putin y Trump que no se dio. Sin embargo, al día siguiente Rusia envió un emisor Lo que a, difícilmente a va a reunirse poder en Estados conseguir Unidos, Trump ¿no? es dividir a China de Rusia de manera antagónica como lo hizo en el pasado. es Eso es que muy, Eso está tendría que muy además, lejos de ser posible. Muy muy lejos de ser difícil. posible. Ahora miren, Tendríamos que hablando, discutir entonces, tendríamos que discutir en otro programa la estrategia de los demócratas claro. como Es uno de que yo los creo brazos que de de la este programa han política salido exterior varias cosas. norteamericana. Rebeca, que es la directora del programa, tiene que hacer Claro, las correcto. subdivisiones, ¿no? Para otro. Aquí hay como 5 programas más en tema así de lo es. que No, hablamos pero hoy. de eso se trata el análisis del momento de la geopolítica global, que tiene distintas vertientes. No solamente está el plano político, de dominación, por ejemplo, ideológica. También está el tema del comercio mundial y las debilidades que está teniendo la economía estadounidense. El problema del desempleo en Estados Unidos es gravísimo. Bueno, Como, aquí es donde nos falta, ya saben quién, ¿no? Sí, el Miguelón, difunto. Claro. Sí, así es, que en escuchen. paz Miguel descanse. Ramos. Para Aquí descansar. tuviera. Claro. El tema del desempleo en los Estados Unidos también es un factor que está gravitando en las estrategias que le puedan surtir efecto o no a Donald Trump en estos momentos, hacia afuera y también en el tema hacia adentro. Ya ven, los resultados electorales tienen que ver con estos factores internos en los Estados Unidos de la economía. Hoy bajaron 0,25, otra vez la tasa de interés en los Estados Unidos, la debilidad del dólar en el mercado mundial, todos esos son macrofactores de la economía Claro. que tiene que manejar Donald Trump a la hora de tomar determinaciones. Y en el caso de Venezuela, que la verdad que el programa ha sido importante que nos centremos en esa agresión a Venezuela, Colombia y a toda la región latinoamericana y la necesidad de Estados Unidos, sí o sí, no No va a estamos ser en los fácil 90, Venezuela, hey, no no va a estamos en ser los para nada 80. fácil Venezuela. Y ya Que no Estados estén Unidos comiendo tiene la cuento. necesidad de buscar aliados en la región que le digan, hey, sí, entendemos que el tema de narcotráfico, tú tienes que resolverlo, que atenderlo y estamos contigo. Hubo una cancelación de la Cumbre de las Américas y eso es un revés para esa búsqueda de Estados Unidos de encontrar aliados que se atrevan a decirle, dale, sigue con tu agresión y con esas intromisiones y atentados extrajudiciales en aguas internacionales en el Caribe. O sea, no va a encontrar aliados en la región. Y le tumbaron su cumbre a las Américas. O sea, muy complejo No, el yo escenario de quiero Trump. decir algo más pertinente, que es muy importante lo que voy a señalar. Mire, Estados Unidos en su política de cobrarle impuestos al que quería, de aumentar los impuestos de las mercancías que entran a los Estados Unidos, recogió una buena miles de millones de dólares. Pero cuando le preguntaban en qué lo va a usar, adivina, él dijo en el pago de la deuda de los Estados Unidos. Antes eso los Estados Unidos no le hubiera preocupado, porque como todo el mundo comerciaba en dólares, él podía seguir imprimiendo Claro, porque el mundo claro. iba a seguir comprando en dólares, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Ahora él tiene que empezar a pagar deuda, porque ahora ya el 48%, el 42%
del comercio internacional se hace en otras monedas. O sea, ya no 47. puede, está disminuyendo la capacidad que él tiene de emitir, ¿no? Y si emite para utilizar el dólar de manera interna genera inflación, o sea, la lógica es otra. Entonces, mira, la política de él ha sido para recuperar capitales y a la vez los capitales lo tiene que hacer, utilizar, haciendo lo que nunca le había importado hacer, Era pagar deuda. que era pagar deuda. Y como va a pagar deuda y no va a mejorar las políticas sociales y ha despedido empleados públicos y todo eso, pues la sociedad no lo va a notar. La sociedad no lo va a notar. Por lo tanto, ya lo que viene es la espiral. Yo no sé si ya Trump llegó y cuando, mire, esto es una reflexión para que eh, cuando un presidente sube al poder, él llega con todo el respaldo que le dio la elección. Después, en los días que vienen, sube un poco más. Estamos a un año de la llegada de Trump. Y es evidente que Trump, en menos de un año, él no ha mantenido una política de ascenso o ha logrado un mayor ascenso, sino que tempranamente, muy rápidamente, empezó Es su un descenso. declive. Y No, si no no. va a utilizar lo que es el producto de su política en la economía norteamericana, porque va a pagar deuda, porque tiene que pagar, entonces el descontento se va a mantener y No, se es va que a el escenario que también encontró Trump era catastrófico en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito militar, Toño, ayer ellos hicieron una especie, como ejercicio militar, ¿vale? En ese Gerald Ford, que es uno de los portaaviones estadounidenses más grande, más poderoso, que tiene para portamisiles y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, lo, lo, uno de los más importantes del ejército estadounidense. Pero ayer mismo también Xi Jinping inauguró el primer portaaviones chino, que es el doble, que el Gerald Ford y los que tienen los Estados Unidos, pero no es nada más la capacidad y lo Claro. que puede llevar allí, sino que la tecnología eh, ese portaaviones es electromagnética. ¿Sabes lo que es eso, no? Más pagar. allá de la mecánica, O sea, electromagnética, se vale del entorno energético de la Tierra. Esa es la teoría de Tesla, que que la fuerza pueden hacer electromagnética, lanzamientos, escúchame, no solo más allá de la velocidad de la luz, sino que además ni siquiera lo va a percibir por dónde anda. bueno, Imagínate una cosa a otro no, nivel. bueno, Yo te no voy a creo decir que una cosa, sea. yo admiro mucho a Que los yo los chinos. Los chinos admiro, la tienen verdad que una los cosa admiro. impresionante. Mira, hay que hacer el estudio del tema del plan quinquenal, porque ahí se habla de muchas cosas, y entre eso el tema de los avances tecnológicos, científicos que Brutalísimo, la China ha brutalísimo. tenido en los últimos tiempos, y que obviamente ahora, incluso en el plan quinquenal que se emitió hace unas semanas atrás, se habla justamente de potenciar esas No, pero ellos herramientas. van a potenciar más lo que ya tienen mega potenciado, ya lo tienen, Alberto. Ya te digo que ayer inauguró Xi Jinping, él fue al portaaviones ese, que no sé, tiene un nombre, la verdad que no recuerdo el nombre, en chino, obviamente, Es que de por eso yo lanzamiento decía, electromagnético. O sea, eh, estamos hablando, ahí lo explicaban ayer, yo lo vi en la televisión, ¿eh? Bueno, un canal internacional. mira, lo cierto es que los Estados Unidos no la tienen nada fácil. Donald Trump ha cometido muchos errores, no sé si voluntarios o producto de las circunstancias, ¿no? Sí, ayer una Digamos de alguna circunstancia forma, ¿no? complejísima. Porque la realidad que tiene Estados Unidos actualmente es extremadamente compleja. En el tema de Venezuela, escuchaba en estos días atrás un análisis sobre el tema de Venezuela, y me gustó mucho cuando hablaban de que había que tener mucho cuidado con la explosión de una guerra de guerrilla civil, más allá del tema militar propiamente del Estado venezolano, como hablaba Jorge, creo que Jorge hizo la mención también al inicio del programa sobre eso. Y menospreciar a Venezuela como que va a pasar lo mismo como pasó en Panamá, que ya tiran tres, cuatro bombas y neutralizan Eso todo, era hace allá no 35 es lo años. mismo, señoras y señores, no es No es lo igual, mismo. no es lo mismo. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado con Y si esto. Rusia y China dicen apoyamos a Venezuela, no será lo mismo. Exactamente, Entonces es muy complicado. Ahora, exactamente. la postura sorprendente para muchos, incluyéndome a mí, de el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula, de alinearse con la postura de toda la América Latina, que es defender a la América Latina como una región de paz. Vaya, de alguna manera ha sacado las castas por fin Lula en medio de sus desaciertos reiterados, ¿no? Vaya, pero es que agarrar Colombia y Venezuela, invadir la frontera está cerca de Brasil. Sí, sí, además porque tiene, ves la candela cerca, Además ¿no? que ese es como primero acabar con los chicos para después venir con el grande. Porque el Claro, gran pues socio claro. comercial de China en América Latina es Brasil. Brasil. Pero bueno, los chinos le pareció una actitud coherente, yo diría que coherente, de Brasil, y entonces, bueno, hoy le levantaron una Bueno, restricción que tenían al pollo brasileño bueno, yo en lo que sí China, te puedo asegurar es que si China y Por lo Rusia menos. por apoyan lo menos. con armamento, porque físicamente no creo, a Colombia y a Venezuela, seguramente apoyarán mucho más a Brasil. Ya Claro, los claro. chilenos van a estar comprando tecnología y todo. No, yo creo que Luis Ignacio ya entendió que él no puede ir contra la corriente. No puede ir contra la corriente. Eso, además de absurdo, del loco, es suicida, realmente es suicida. No, Entonces, pero él no la tiene fácil porque todavía la economía brasileña depende bastante de la no, pero bueno, ya norteamericana, China le acaba aunque de China, decir, tranquilo, no te preocupes por tus pollos que lo vamos a recibir. bueno, es que eso es lo que te quería comentar, que todavía, a ver, el tema es la inversión que tiene China en Brasil, por metales preciosos, por vaina tecnológica, etcétera, pero lo que Brasil manda para China es todavía Sí, el pero sector Toño, yo no te voy a agroalimentar. comprar cosas a ti si tú andas timorato y tú tienes actitudes así como irreflexivas. Pues, o sea, yo no puedo andar con una persona No, irreflexiva. O no. sea, yo entiendo a los Brasil, chinos mira, también. Brasil tiene muy buenos intelectuales. Es que el problema con la alianza con Estados Unidos es que Estados Unidos ya no hace los números. Sí, pero ni O siquiera le sea, compran la los política pollos. de Trump es la que daña su política internacional, que es que todo se haga en Estados Unidos. Claro. Entonces, si todo se va a hacer en favor tuyo, esa es ¿me Pero si explico? siempre ha sido así, ¿cuándo iba a ser distinto? O sea, realmente, No, bueno. Ellos acuérdate que los siempre han Estados actuado Unidos, así de esa forma. Enhorabuena, enhorabuena porque está llegando la cordura a algunos lugares donde no está la cordura. Gente, el programa se acabó. No hablamos del tema nacional porque tenemos todos los programas para hablar del tema nacional. Importante, necesario situarnos en el conflicto global que apunta a una caída en el corto, el mediano plazo de la hegemonía de los Estados Unidos, sí o sí. Eso no Sí, señor. depende de nosotros. Es, Así es es. un, Ya es está en un marcha. proceso que ya inició y que Panamá tendrá que tomar su postura frente a las necesidades que nos vayan dando, no solamente en materia económica, porque el dólar pues sí que no va a impactar, sino que en materia política, geopolítica, etcétera. Pero lo hablamos en el próximo programa, pero antes de irnos, Rebeca, compañero, permíteme una invitación ajá, a una actividad que vamos a tener en la biblioteca de la Universidad de Panamá, en su auditorio, en uno de sus auditorios, el próximo sábado 15, donde hablaremos de la situación de Panamá, algo así como oligarquía y democracia, ¿no? Contra sectores populares y justicia social, etcétera. ¿A qué hora es? Es un taller, va ¿a a qué ser hora, Toño? ¿A qué hora? ese va a ser de las 9:30 de la mañana, me parece, 9:30 de la mañana, ahí en la biblioteca de la Universidad de Panamá. Va a haber una exposición central y mesa para debatir los distintos temas que están afectando al país. Muy Y bien, tenemos el próximo sábado, 9 de la mañana. el próximo Nueve. sábado. ¿Es abierta al público entonces, Toño? Sí, pero van a haber mesas, así que es participativo. Ah, está Va a bueno, haber una importante. conferencia Excelente. central, ¿no? Que va a estar a cargo de mi persona, de 20, unos 30 minutos, y después lo que va a haber es Desde ya te digo, vamos a Antonio, que debatir. traigas ese taller para Chitré. Hagámoslo en Chitré. Claro, claro.
Gracias, gracias. ¿Cómo no? Muy bien, muy También, bien. Claro. Pero, gente, antes de retirarnos, ya volvió. Bueno, Toño, y eso está, me entiendo, en la dinámica de ir haciendo el terreno para ese tercer Congreso de la Soberanía que tenemos Muy que bien. convocarlo, Excelente. invocarlo y Es una programarlo, tarea planificarlo. histórica. Así es, urgente. bueno, Mira, Acepto la antes de, ese es un invitación. buen lugar para lanzar la propuesta desde nuestro grupo, ¿no? Yo no puedo me estar tuve porque que, estoy en gira en Darien este fin de semana, así que Propongo que hagamos el congreso en memoria de Miguel Ramos Bueno, eso suena vale, vale. interesante, suena bien interesante. y del No, y profesor de González varios. también. Y Hablando del de profesor memoria, la González. verdad que no nos podemos ir sin, desde este espacio de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular, mandarle un saludo, un abrazo de solidaridad en este momento difícil al compañero Fernando Ábrego, que ha perdido pues a su papá el día de hoy, a su padre. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Fernando Sí. Ábrego y estamos contigo, Fernando. nos sumamos Mi condolencia, compañero. esas Igualmente nosotros nos condolencias, sumamos a esa condolencia. a El momento ese, más duro de la vida es el momento de la muerte de la madre, siempre lo he a dicho. ese Madre y respaldo padre. moral, recordando también que el 7 de noviembre se cumplieron 2 años del asesinato vil de los dos luchadores sociales en el área de Chame por parte de un Sonian fascista Sí. que está pagando pena de cárcel producto de su acción criminal. Y por otra parte, bueno, anunciar que todo indica, hay muchos indicadores que apuntan a que en el mes de enero del 2026 el Ejecutivo estará planteando ya de manera abierta el tema de la mina. Sí. Entonces creo que es importante que tengamos eso en perspectiva. Ya varias personalidades, inclusive hasta Hay un embajadores, rumor que suena fuerte que eso viene en enero. han señalado que y recordemos que no lo va a llevar a la Asamblea Nacional. No lo va a llevar a No. la Asamblea Nacional, Sí, dijo que porque hay eso una moratoria, no puede. va por imposición del Ejecutivo. Así que es una nueva Hay batalla que que viene prepararse para esa batalla dura. Yo creo que aunque para... el gobierno lo va a llevar a sangre y fuego, lo cierto es que parece ser que aunque la empresa ha puesto minera una buena cantidad de bonos, tú sabes que cuando estos negocios arrancan o continúan requieren financiamiento, entonces la empresa no trabaja sino con dinero de la banca y todavía pesa la calificación sobre Panamá. Lo cierto es que la minera ha puesto dinero en en la bolsa, ha puesto acciones y vaya, no ha sido todavía muy exitosa la compra de acciones para continuar con la actividad minera en Panamá. Así que Tuve que, parece ser Vamos a que aunque el prepararnos, a gobierno prepararnos. quiera, aunque la minera quiera, requiere para no sacarlo de su bolsillo, a menos que estén dispuestos a asumir una mayor tasa de interés. Bueno, bueno. Gente, Excelente. se nos fue el tiempo. me Se tuve que nos fue el ausentar, tiempo. Rebeca, por un problema con el Internet. No, no, Y tranquilo. dejo esta antes de que nos vayamos, hablando con un profesor de la Universidad de Nueva York, amigo Danny Chow. Él me decía, lamentable el papel del gobierno panameño aupando la intervención contra el pueblo de Haití. Yo le dije, Imagínate. dame más información sobre eso. Acá no se está hablando de eso. Él me dice, Ujú. bajo el eufemismo de una acción policial, se está planteando una intervención militar contra el pueblo de Haití, instrumentalizando bandas armadas para provocar Qué caos bárbaro. e interrumpir el proceso de lucha del pueblo haitiano. Así que ese es un tema que tenemos que No, investigar. condenar rotundamente eso, condenarlo. Bueno, bueno, tenemos que irnos. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, programa 45, semana 45 del año 2025. La Asociación para la Unidad Comunitaria y Social Único, el Movimiento Político Patria, el MR9 y la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá estuvieron en este espacio. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que esto va mañana en su horario regular domingo. Chao, chao. Buenas tardes. Nos Saludos, vemos. Saludos. compañeros Hasta y luego. compañeras.